por esa oración, sí. El Señor es el que nos fortalece, el Señor es el que nos levanta. Y mira, tiempos de sufrimiento, ciertamente no corremos en contra de la corriente, vamos hacia Él, a abrazarnos hacia Él. ¿A dónde más iremos, Señor? ¿A dónde más? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, mi Dios. Amén. Yes. Y bien, comenzamos entonces nuestra clase y nuestro estudio en el capítulo 28. Quedamos, y lo que vamos a ver hoy día es muy interesante. Podríamos dividirla en dos partes y está muy interesante ver que la historia se repite de una manera benigna, de una manera que alegra, sobre todo cuando se trata de los papás pendientes del futuro de sus hijos, de lo espiritual. Vamos entonces, Tamita, Génesis 28. Dice el capítulo anterior, vamos a correr esto, pudimos ver a Jacob actuando de una manera censurable. Lo hizo a petición de su madre y estuvo de acuerdo en mentir y suplantar a Esaú. Fue así como robó a su hermano el derecho a la primogenitura. En realidad, la primogenitura ya le pertenecía a Jacob, aunque tenía su importancia que su padre le diese formalmente la bendición. Esa declaración verbal era secundaria, por cuanto el Señor ya lo había declarado en una palabra profética a su madre Rebeca. En este capítulo 28 leeremos acerca de la partida de Jacob de la casa familiar y de su llegada a Betel, donde Dios se le apareció y le confirmó el pacto que había establecido con Abraham. Leamos entonces Génesis 28 del 1 al 5. Génesis 28, perdón. Una perrera ahí en la casa. Sí, no, es una nomás por ahora. Cuando están los 6 es terrible. Génesis 28, nueva versión internacional. Leemos, dice el versículo 1, Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó, no te cases con ninguna mujer de aquí, de Canaán. Wow, otra vez, ¿eh? Lo mismo que hizo entonces Abraham con Isaac, ahora Isaac lo hace con su hijo Jacob. Vete ahora mismo a Padán Aram, a la casa de Betuel, tu abuelo materno, y cásate allá con una de las hijas de tu tío Labán. Que el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y haga que salgan de ti numerosas naciones, que también te dé a ti y a tu descendencia la bendición de Abraham, para que puedan poseer esta tierra donde ahora vives, como extranjero, esta tierra que Dios le prometió a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, a Padán Aram, a la casa de Labán, quien era hijo de Betuel, el arameo, y hermano de Rebeca, la madre de Jacob, y de Esaú. Ya, ahí entonces terminamos con la porción de la palabra. No sé si mi hermana Betty o Rego nos ayudaría con la lectura de la pantalla, por favor. Amén, así es. Isaac sabía que Dios había escogido a Jacob como el próximo heredero de la bendición del pacto. Desde esta perspectiva, Isaac puso en práctica su liderazgo espiritual y tomó responsabilidad por el futuro y el bienestar de Jacob. El problema que se intentaba prevenir en cuanto a la futura esposa de Jacob era precisamente el que ya antes había afectado a Esaú y tiene que ver con una relación humana íntima como en la del matrimonio. Jacob no debía casarse con una mujer cananea. Chechi, yo te muteé por si acaso. ¿Sí? Ok. ¿Continúo? Ya, por favor. La advertencia al pueblo de Dios que encontramos a través del Antiguo Testamento en el sentido de no casarse con mujeres extranjeras no tiene que ver con implicaciones raciales, sino que están basadas en el aspecto religioso, es decir, en la fe, porque era esa misma fe en Dios que marcaba la diferencia entre los descendientes de Abraham y los demás pueblos de aquella tierra.
Según puede verse en la experiencia histórica reflejada en las Sagradas Escrituras, siempre que los israelitas se unieron a mujeres de otros pueblos, las creencias paganas de aquellas influenciaron a la familia y a través de ellas a la comunidad. Como resultado, Israel se desvió del propósito y la misión a la que había sido llamado desde Abraham, y que consistía en ser un testimonio de Dios y de su revelación. Amén, muchas gracias. Si esto es verdad para el pueblo de Israel, y esto les hizo perder muchas veces el foco de Dios y la herencia que el Señor tenía preparada para ellos, también es verdad este cuidado, ¿verdad?, para nosotros como hijos del Señor, que busquemos, ¿no es cierto?, guardar esa fidelidad en las relaciones íntimas. ¿Eso significa que debemos cortar relaciones con todas las personas que no sean cristianas? No, ¿no es cierto? Todo lo contrario. Pero que nuestra íntima relación y nuestra confianza y nuestras relaciones, de donde extraemos también fortaleza, no sean personas que son del mundo en el fondo, ¿no? Yo sé que no podemos salirnos del mundo y hay muchas veces que tenemos luchas en relación a las relaciones que están a nuestro alrededor, pero justamente es ahí donde el Señor quiere perfeccionarnos y también usarnos como luz, pero que tengamos cuidado, ¿verdad?, de relacionarnos íntimamente, en especial en estas áreas, con personas que no conocen al Señor. No sé si es muy largo para Rosy, si la voz le da, ¿quiere intentar leer? Voy a intentarlo. Vamos a intentarlo, ya. Si no, Amén. me cuenta y seguimos con otra persona. Dice, la seriedad e importancia de la fe debe formar parte de la base de una elección tan importante como la del matrimonio. La Biblia presenta a la fe personal en Dios como un elemento básico a considerar ante la unión matrimonial. Versículo 3. En este asunto, Isaac y Rebeca estuvieron totalmente de acuerdo. Por ello, una vez que Isaac aconsejó a Jacob ir a la casa de sus parientes para elegir a una mujer, reafirmó la bendición y las promesas de Dios, recordando en esta ocasión que la bendición de Abraham incluía a la tierra prometida. Evidentemente, Isaac había al fin comprendido que la bendición dada a Abraham, transferida a él mismo, debía ser transmitida a su hijo Jacob. Amén, muchas gracias, Rosita. Tenemos acá entonces esta comprensión de lo que significa realmente esta herencia espiritual y que debe ser preservada en una familia en que ambas personas guarden la fe, ¿verdad? Aquí hay una palabra que está en hebreo y aquí está la traducción, el Shaddai, ¿ya? Y significa o se traduce como el Dios omnipotente, tiene que ver con esto de que Dios todo lo controla, ¿no? De esta manera significativa, Shaddai fue el nombre escogido por Isaac al bendecir a Jacob. Era el nombre del poder soberano, era el nombre, sí, de poder soberano, con el que Dios se había identificado ante Abraham en la reafirmación del pacto. Entonces el Shaddai está muy ligado a el pacto de Dios con la familia de Abraham y con Israel en general. ¿Sí? Cuando se quiere entender o se quiere regresar a esta idea de la fidelidad de Dios y del poder de Dios para hacer lo imposible en gente estéril, en gente mañosa muchas veces, se nombra este pacto en relación con El Shaddai, ¿sí? Con el Dios omnipotente. Lo que debe haber sido un factor de aliento tanto para él como para su hijo. ¿Sí? Sí. Entonces se leería así en el versículo 3, ¿no? Que el Shaddai te bendiga y te haga fecundo. Así se empezaría a leer, esa sería la traducción. Sí, hermoso, El Shaddai. Hay una canción antigua, ¿no? El muy Shaddai, linda. Estamos viejas, ¿ve? Ahí se da cuenta usted que... Bueno, Una canción. Anita, ¿le gustaría leer lo que está aquí en pantalla, por favor? Amén. Voy a chiquita la letra. La bendición, versículo 4 a 5. La bendición que Isaac transmitió a Jacob
cuando éste estaba por irse a Padán Aram, fue la verdadera bendición de Abraham, porque incluyó tanto la tierra como la descendencia. En la visión de Betel, Dios mismo añadió la promesa mesiática 28:14. Jacob fue desde entonces el heredero del pacto. Leamos Génesis 28:6-9. Gracias, Anita. Entonces ahí vemos, según esta reseña que hemos puesto ahí, que hay una diferencia en las bendiciones que se dieron. Cuando Jacob cometió el engaño, ¿cierto? Recibe una bendición, pero no estaba completa del todo. Ahora, si ustedes revisan los versículos, se van a dar cuenta de que la bendición que se está recibiendo antes de partir hacia la casa del tío Labán, ¿cierto? Está más completa, habla de la tierra, habla de lo que Dios le prometió a Abraham. Eso es. En resumen, toda la bendición anterior era más bien de medios materiales, y era por la que se pelearon, hasta se amenazaron de muerte, y ni siquiera era la bendición oficial. O sea, en resumen, nosotros hacemos lo mismo, nos peleamos por cosas que son absolutamente temporales, y el Señor en realidad siempre cumple sus propósitos, y a su manera Él hará su voluntad. Bueno, y el mapa que está a la derecha es precisamente la tierra en la que estaba prometido Dios, que le había prometido a Abraham, y por ende esta se sucedía de generación en generación, pero esto pasó solo en 3 generaciones, ¿cierto? De Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, porque Jacob es el padre de los 12 hijos que tuvo, varones, se cuentan los varones solamente, y aquí están las 12 tribus que corresponden a esa promesa que se le hizo a Abraham en un principio. Sí, en resumen, la bendición de Abraham incluía básicamente estos 3 puntos que tienen que ver con la tierra, ¿no es cierto? La descendencia numerosa y la pertenencia mutua de Dios hacia ellos y ellos hacia Dios. Sí, creo que no se me queda ningún detalle, ¿no? Ahí estamos. Vamos entonces con la lectura, Chechi, del versículo 6. Ok, dice ahí, Esaú supo que Isaac había bendecido a Jacob y que lo había enviado a Padán Aram para casarse allá. También se enteró de que al bendecirlo le dio la orden de no casarse con ninguna cananea, y de que Jacob había partido hacia Padán Aram en obediencia a su padre y a su madre. Entonces Esaú se dio cuenta de la antipatía de su padre por las cananeas. Por eso, aunque ya tenía otras esposas cananeas, Esaú fue hasta donde vivía Ismael, hijo de Abraham, y se casó con su hija Mahalat, que era hermana de Nebayot. Okay. Amén. Ahí intentando mejorar las cosas en términos humanos, las terminamos empeorando más. Sí, según lo escrito, según algunos teólogos, se cree que él intentó mejorar este asunto. Otros dicen que lo echó a perder, en realidad. Bueno, veamos ahí. ¿Por qué? Porque Ismael había sido un hombre que, al parecer, por lo que se describe en los versículos, el hombre caminaba con el Señor. Interesante, ¿eh? Bueno, ahí en realidad hay hartas opiniones que podemos hacer. ¿Podríamos leer esto entonces, Jesse? ¿Nos ayudarías a leer? Gracias. Amén, amén. Versículos 6 al 7 dice, Ismael era el medio hermano de Isaac. Era el hijo de Abraham y Agar, la sierva de Sara. Capítulo 16 del 1 al 4 y el 15. Versículo 8, 9. Después de casarse con 2 mujeres hititas, Esaú esperaba que su matrimonio con muchachas de la familia de Ismael complaciera a sus padres, Isaac y Rebeca. Ya hemos visto en anteriores episodios que había vendido sus derechos de la primogenitura por un guiso de lentejas, y que era un hombre que pasaba las decisiones en sus conveniencias personales, que carecía de una percepción para los valores espirituales. Él fue completamente responsable de rechazar la gracia de Dios y de escoger su propio camino. Leamos Génesis 28 del 10 al 15. Bueno, ahí está el prontuario entonces de Esaú, que no es muy favorable, lamentablemente.
Es un hombre que se describe como superficial, ¿no? Bien, el sueño de Jacob en Betel, versículo 10 en adelante dice, Jacob partió de Berseba y se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar se detuvo para pasar la noche porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. Y a ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo. Te protegeré por donde quiera que vayas, y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Maravilloso este relato, y creo que lo más importante que yo rescataría aquí es que el Señor estaba de pie junto a él. El Señor estaba ahí en el verso 3, dice, en el sueño el Señor estaba de pie junto a él. ¡Wow! Bueno, Amén, ahí sí. Y aunque es tan espiritual y glorioso eso, yo no puedo dejar de pensar en lo incómodo que es ponerse una roca de almohada. O sea, yo alego de que amanezco con las patitas del luz en las costillas, imagínense lo que es dormir con una roca de almohada, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo algunos detalles. Oye, yo pensé distinto, ¿sabes por qué, Tanita? Dije, dormir totalmente recostado sin algo que te ponga un poquito más elevada la cabeza, y bueno, le pones ropa, ¿no? A lo mejor eso lo ablanda un poquito, pero aquí vamos a pensar en lo duro, la ropa lo ablanda, pero sí te sostiene la cabeza un poquito más elevada que el cuerpo, y eso lo hace dormir un poco más cómodo a uno, ¿no? O sea, yo creo que Eso vivimos pensé en una yo. sociedad tan cómoda que es impensado para nosotros siquiera mencionar que vamos a dormir arriba de una roca así directo y que eso va a tener algún tipo de comodidad. De hecho, algunos he escuchado el comentario de algunos comentaristas por ahí que a modo de broma dicen, por eso es que soñó todo esto, porque estaba arriba de una roca, quizá el pobre, es como comer tarde y soñar tonteras. Bueno, algo así era. Oh, no, yo lo habría comparado con dormir en la roca y soñar con la roca, ¿no? Ah, Tenerlo ahí en tu sueño. Mira, qué espiritual. sí. Bueno, vamos con la lectura acá de esto. Hermano David, lo veo ahí conectado, ¿le gustaría ayudarnos a leer, por favor? David Frías. Hermano Davis. ¿Me copia? ¿Aló? 1, 2, 3. No está el hermano David. Lo perdimos. Hermano David, nos falló el hermano David. Mi hermana Jocelyn Letelier, ¿te gustaría ayudarnos a leer? Acá estoy con un buen internet. ¡Ay, qué bueno! Felicidades. Me cambié de compañía. Bien hecho. Pero no tengo para llamar todavía porque hay un problema. Oh, ya se va a solucionar. Pero no importa. Ya. Leo el versículo 10 en adelante. Sí, la pantalla. Sí. Versículo 10, Harán. Harán era una ciudad comercial en una encrucijada en el norte de Mesopotamia, en Siria. La mejor ruta por la que descender a Canaán y evitar cruzar con todas sus gentes y animales el gran desierto. El versículo 11. Un cierto lugar, identificado en el versículo 19 como Betel, a unos 80 kilómetros al norte de Berseba y a unos 10 kilómetros al norte de Jerusalén. Allí Jacob pasó la noche al campo raso. Los mapas que tenemos ahí muestran entonces la partida de acá abajo, ¿cierto? Desde Berseba, la partida de Jacob hacia la tierra de Harán. Y el trayecto que hizo, que lo estaba mostrando también con la flechita, está a mitad de camino, lo que dice un cierto lugar, el verso 11, ¿cierto? Es Betel. Y eso está a mitad de camino, en el mapa que está a la derecha, lo vemos en un círculo rojo, y luego sigue su camino hacia arriba hasta donde está el globito rojo, o donde está el círculo
punto negro superior a mano izquierda. Ese sería el trayecto que hizo. Pero cierto lugar está acá, a la mitad del camino, eso es Betel, es un lugar muy importante que vamos a revisar ahora. Claro que sí, hay mucha historia ahí acerca de Betel. Yo sí quiero seguir leyendo aquí, por favor. Sí, leo enseguida. Versículos 12 y 13. En el camino hacia la casa de Labán, Dios dio a Jacob un maravilloso sueño con el fin de alentar al solitario viajero y establecer su fe para que no vacilara en los largos y duros años venideros. En la visión, la escalera simbolizaba que existía una comunicación entre el cielo y la tierra. Jacob tenía el cielo abierto. Dios oiría sus oraciones y lo ayudaría. Los ángeles subían y bajaban por la escalera como mensajeros y ministros del gobierno de Dios sobre la tierra. Amén, gracias, qué tremendo. Esto es muy importante porque se muestra, ¿no es cierto?, en el caso de Abraham, cómo Dios se aparece a él y le muestra ciertas cosas, pero como la manifestación más real, ¿no?, o más poderosa que vemos es en el pacto que ellos hacen, ¿no es cierto?, y en ese momento de que él tiene su sopor y todo. De Isaac no se menciona mucho de cómo estuvo esta revelación hacia él, ¿no? Pero aquí vemos en el caso de Jacob, luego se parece de vuelta, ¿no es cierto?, lucha con un hombre, pero aquí es súper tremendo porque él va saliendo de esta tierra. Vimos sus intereses espirituales, pero mezclado con mucha carnalidad, pero ahora el Señor está empezando a purificarle, está empezando de alguna manera a llamarle, ¿no es cierto?, y sus intenciones anteriores por tener cosas eternas, pero de una manera mundana o humana, empiezan a tener un poco de sentido o luz de Dios, porque justamente en este punto Dios se aparece como quién es Él, el soberano de todo, el que desciende con su gloria, el que tiene recursos, porque aquí están los ángeles, ¿no es cierto?, tiene enviados, tiene siervos, etc. Creo que a través de estas manifestaciones que en la Biblia se nos muestran acerca de Dios, podemos inquirir, sacar conclusiones teológicas acerca de la naturaleza de Dios y de, como dice ahí, su gobierno en la tierra. Así que siempre hay que poner mucho ojo a este tipo de revelaciones y a este tipo de eventos o encuentros que Dios tiene con los seres humanos. Vamos a seguir. Otro comentario que me gustaría hacer, Tamita, es con respecto a lo personal que está haciendo el Señor con Jacob. Cuando Jacob se presentó ante su papá Isaac para engañarlo y le llevó este plato de comida, ¿cierto? Siendo Isaac ya ciego, no lo pudo identificar. Y por eso Isaac le pregunta, ¿quién es entonces? ¿Cómo lo fue que te casaste tan rápido esto? Le dijo, tu Dios, le dice, lo tenía dispuesto para mí. Tu Dios, le dice Jacob a Isaac. En cambio ahora ha tenido un encuentro personal por medio de un sueño, Jacob. Ha tenido una conversación por medio de un sueño con el Señor, una revelación para él. Y esto lo va a acercar mucho más a la presencia activa de Dios en la vida de él. Y eso es maravilloso porque es lo que nos pasa a nosotros. De pronto sentimos, antes de llegar al Señor, a un Dios que es lejano, ¿no? Y poco a poco le vamos conociendo y el Señor se va revelando de diferentes maneras sobre nuestra vida, haciendo misericordia, haciendo milagros en nosotros. Y por medio de la palabra, ciertamente que le vamos conociendo el carácter de Dios sobre toda su creación y por ende sobre nosotros de una manera personal, activa, hermosa. Amén. A destacar que esto ocurre justo o recién cuando el Padre le da verdaderamente la bendición y él toma pasos de fe, por así decirlo, no solo de huir de su hermano que lo quiere asesinar, sino de empezar a caminar ya, ¿no es cierto?, en decisiones correctas como ir a buscar una esposa a la casa de su tío. Así es. Vamos a seguir leyendo allí. Damaris o Esteban, no sé quién estén, o están los dos, si pueden leer esto. Estoy aquí yo. Ahí voy a leer. Dice, el Nuevo Testamento provee luz para ayudarnos a entender el simbolismo del sueño de Jacob. Jesús dio pruebas convincentes de que él era el Mesías a un escéptico y potencial discípulo llamado Natanael. En este encuentro, Jesús se identificó a sí mismo con la escalera del sueño de Jacob. Le dijo a Natanael que vería abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Juan 1, del 45 al 51. Así que la escalera figuraba a Jesús, el verdadero mediador entre el cielo y la tierra. Solo por él
Solo por él tiene el creyente acceso al Padre. Juan 14:6. Jacob no pudo entender todo el significado de su sueño. Ahora nosotros podemos entender que Jesucristo, completamente humano y completamente divino, es el puente entre Dios y el hombre ilustrado en el sueño de Jacob. Maravilloso ver entonces cómo el Señor, tal como dice la damita, nos va dejando miguitas de pan en el camino para que podamos ver a través de esto que en el Antiguo Testamento es un velo y ya la revelación completa la tenemos en el Nuevo Testamento. Amén, qué glorioso. Muchas gracias. Ujú. Vamos a seguir acá en la lectura entonces. Patito, Cisterna está por ahí, ¿nos ayudaría a leer? Mi hermano Pato. ¿Ya? ¿Estáis leyendo? Súper, Hola, gracias. Batito. Ya. Ahí dice, versículo 14 y 15, Jehová confirmó a Jacob las promesas del pacto de su padre que le había hecho al bendecirlo. Le prometió que lo acompañaría, guardaría y traería de vuelta a la tierra prometida. Estaría con él en forma activa y continua. Esto no significaba que Jehová probaría todo lo que hiciera Jacob, sino que le acompañara para llevar a cabo completamente su elevado propósito en él. La revelación divina de Bet-El era por pura gracia, un favor inmerecido. Jacob fracasó muchas veces, no obstante, había algo en él que respondía a Dios y algo que Dios podía cambiar. Leamos Génesis 28, 16, 19. Dice ahí entonces. Perdón. Léalo nomás, ¿Sigo leyendo? Batito. Sí, sigue leyendo. Al despertar Jacob de su sueño, pensó, en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió, qué asombroso es este lugar. Es menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo. A la mañana siguiente Jacobo se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Bet-El. ¿Ves? La estela le sale hasta en la Biblia. Amén. Algo muy, muy interesante de este relato, ¿no es cierto? Es el hecho de que Jacob ahora está conociendo a Dios como alguien personal y toma pasos de acción. Una buena pregunta para nosotros es, cuando usted ha tenido un encuentro con el Señor, Dios le ha hablado algo, ¿ha tomado algún paso de acción para recordar ese momento cuando Dios le habla? Tener un cuaderno para anotar las fechas, no sé, pintar un cuadro. Yo conozco gente que pinta un cuadro cuando ha recibido algo de parte del Señor. No sé, hacer de ese momento un hito en su vida. Creo que hacemos hitos de muchas cosas y es lindo, fechas de nacimiento de los hijos, tiempos especiales donde algo pasó, pero creo que es muy importante que hagamos hitos de nuestros encuentros con el Señor y de esas cosas que han marcado nuestra vida, fechas importantes donde hemos recibido el bautismo, donde hemos recibido alguna manifestación de parte del Señor, y creo que eso va también hilando nuestra historia de amor con Él, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir aquí en la lectura. Me gustaría pedirle allí a mi hermana Hortensia si nos ayudaría a leer la pantalla, por favor. Amén. Amén. Versículos 16 y 17. Al despertar, Jacob tuvo miedo pensando que había llegado por casualidad a la habitación terrenal de Dios y a la puerta del cielo. Luego su temor se convirtió en sobrecogimiento, pues reconoció en forma reverente la presencia de Dios. Versículos 18 y 19. Ungió una piedra como acto de culto a Dios y también para dejar un monumento recordatorio del sitio, hecho santo por la visión. En esta escritura, el aceite muchas veces simboliza el sello del Espíritu Santo sobre la vida consagrada a Dios. Jacob cambió el nombre del lugar y lo llamó Bet-El. Lo cual significa casa de Dios. Muchos años después, Dios llamó a Jacob para que retornara a Bet-El con su familia. Bet-El representa un lugar importante en la historia de Jacob. Así es. Genial, algo a notar del idioma hebreo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de El Shaddai? El Elohim, ¿cuál otro? En muchos nombres de Dios está esta partícula El, que significa Dios. Y en este caso, Bet es la segunda letra del alefato hebreo
y es una cosita así como cuadrada, es una casa. Entonces, Bet-El es la casa de Dios, ¿cierto? Aquí tenemos Betel en la historia, mira, justamente acá está, Bet-El, ¿sí? Aquí tenemos entonces la casa de Dios. Dice Betel o Betel, ¿no? Betel, que significa casa de Dios, es el nombre de una ciudad cananea de la antigua región de Samaria, que se llamaba Luz, está ubicada a unos 16 kilómetros al norte de Jerusalén. Betel es la segunda ciudad más mencionada, ¿no es cierto? Más mencionada. Más mencionada de la Biblia, perdón. Algunos la identifican con la área palestina de Beitín y otros con el asentamiento israelí de Beit El. Como sea, ¿no es cierto?, es una de las ciudades más antiguas también del territorio, y aquí hay un mapita, ¿no es cierto?, que nos identifica ahí a Betel o Luz. Betel. Vamos acá a seguir con la lectura entonces, y me parece que estaba aquí mi hermana Bernardita. ¿Le gustaría ayudarnos a leer? Amén. Hola. Buenas noches. Hola, Betel Bernardita, fue un lugar, gracias. Betel fue un lugar donde Abraham construyó un altar cuando llegó por primera vez a Canaán. Génesis 12:8, Génesis 13:3. Betel fue el lugar donde fue sepultada Débora, la nodriza de Rebeca, esposa de Isaac. Génesis 35:8. Fue uno de los lugares donde permaneció el arca de la alianza, símbolo de la presencia de Dios. Jueces 20, 26, 27. En Betel el profeta Samuel juzgaba al pueblo. Primera de Samuel 7:16, Primera de Samuel 10:3. Cuando el pueblo de Israel había tomado posesión de la tierra prometida, en la repartición por tribu fue asignada a la tribu de Benjamín. Josué 18:22. Pero en tiempos posteriores perteneció a la tribu de Judá. Segunda de Crónicas 13:19. Entonces vemos que realmente tiene un gran historial la tierra de Betel, es un lugar muy importante para Israel, es un lugar donde ocurrieron sucesos muy importantes, es un lugar de adoración, y vamos a seguir viendo que en realidad lo que sigue la descripción precisamente habla de eso. Veamos. Cristi, ¿te gustaría ayudarnos a leer, porfa? Hola. 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 Dice así. Betel fue uno de los principales santuarios para los israelitas en el reino de Israel, o reino de Samaria, lo que provocó fuertes críticas de los partidarios de la centralización del culto en el templo de Jerusalén. Después de la división del reino de Israel, Jeroboam I, o primero, rey de Israel, mandó erguir un becerro de oro en Betel. Paréntesis, Primera de Reyes 21:29, que fue destruido por Josías, rey de Judá, muchos años después. Paréntesis, Segunda de Reyes 23:15. Bueno, lo que tenemos ahí entonces es la descripción con respecto a Betel y al lugar de adoración. Si bien es cierto, fue un lugar de adoración cuando pasaban por el camino, como lo hizo Abraham, Jacob y otros, ¿cierto? Cuando vino la división del reino, de la nación de Israel, cuando ya estaban establecidas las 12 tribus sobre esta tierra, ¿cierto? Viene una guerra entre medio de, que divide al pueblo de Israel, y 10 tribus quedan arriba, todo lo que es la parte azul para arriba, y lo que es la parte amarilla que abajo es el reino de Jerusalén. Jerusalén queda junto con la tribu de Benjamín. Esas dos tribus quedan abajo. Por eso quedan 10 arriba. Recuerda que eran 12, ¿ya? Y quedan 2 abajo. Hablan de la centralización del culto en el templo de Jerusalén. Se entiende que Jerusalén tenía el templo levantado por orden de el Señor, fue idea de David, el Señor lo aceptó, pero quien lo levantó fue Salomón. Una vez que estaba construido este templo, Dios dice que ese es el lugar que va a escoger para habitar, ¿ya? Para evitar la presencia de Dios en ese lugar, para que le vayan a adorar.
Y ese es el motivo del por qué entonces habla de la centralización del culto en el templo de Jerusalén. Y claro, producto de esta división que vino sobre la tierra de Israel, ¿cierto? En la pelea que hubo ahí, en la discusión que hubo por el hijo de Salomón, que era el que estaba gobernando ahora. Entonces, el pueblo de Israel, la parte de arriba, ¿cierto? Las 10 tribus, se enojan, se van, se dividen y levantan un lugar donde adorar y usan Betel para eso. ¿Para qué? Para asegurarse de que los habitantes que estaban en las 12 tribus no vengan, no bajen hasta Judá, o no suban en realidad, porque es un monte, ¿cierto?, hasta Jerusalén, sino que se queden en la parte de Betel, en el territorio que estaba dividido. Eso. Super. Para contextualizar, hermanos, nosotros ahora estamos en la época patriarcal. Duró aproximadamente 400 años, por cerrar un número, ¿no? Bueno, luego ellos están en esclavitud en Egipto otro tiempo, ¿no? Pero luego viene el periodo de los jueces. Entonces están patriarcas, jueces, y luego de esto viene la época de monarquía. ¿Lo puede decir conmigo, recordarlo? Patriarcas, jueces, monarquía. Esas son las etapas o los periodos de la historia hebrea, ¿ya? Y nosotros estamos en la primera etapa de la nación naciente, ¿no? Está recién creciendo. De hecho, esta nación ahora tiene una familia de 4, ¿no? Pero esto es una nación, Dios ya dio promesas, ¿no? Entonces viene este periodo de patriarcado, luego el periodo de jueces, y luego, entre medio, ¿no es cierto?, el cautiverio en Egipto, y luego la época de monarquías. Y lo que está hablando la chicha ahora es de la época de monarquía. Una monarquía unida, donde todo el territorio estuvo bajo un solo reinado. Recordemos, ahí estaban los reyes Saúl, David y Salomón, y con el hijo de Salomón, Roboam, se divide el reino. Igual es harta información, la vamos a ir viendo cuando estemos estudiando esos pasajes específicos, pero es interesante porque lo que Dios aquí en Génesis muestra como algo puro, como una revelación que Él manifiesta a una persona, y esta persona, reconociendo a Dios, levanta un altar. Luego hay personas, después de un milenio más o menos después, ¿no? Un montón de tiempo después, esta gente, ¿no es cierto?, del reino dividido, quiere intentar levantar un santuario aquí, pero ya no para honrar a Dios, sino para competir con el lugar autorizado que Dios había establecido en Jerusalén. Entonces ellos en Betel, Jeroboam primero, en Betel y en Dan, en el norte, justo en los extremos, levanta ¿cómo se llama? Becerros. Becerros de oro, ¿ya? Altares donde, tal como en el desierto, ¿no? Se hicieron Se repite la historia del desierto, sí. Entonces, nosotros, hay lecciones espirituales importantes acá. Como seres humanos tendemos a levantarnos imitaciones de la adoración real, tendemos a crear nuestros propios becerros de oro, tendemos a crear ídolos que reemplazan a Dios y que son conforme a nuestra idea de lo que debería ser Dios. Y eso es súper peligroso, que transformemos la revelación pura y verdadera de Dios en una aplicación o acomodación humana de lo que es la adoración para conveniencia nuestra. No sé si... Convendría también aclarar algo, Tamita, de lo que tú dijiste, es el periodo patriarcal, que no es lo mismo que el periodo de los padres de la iglesia, ¿ya? Claro, que hay gente que lo confunde. Estamos hablando del tiempo del Antiguo Testamento y de la era patriarcal. O sea, los padres, por así decirlo, los patriarcas en realidad, esa sería la palabra correcta, los patriarcas de Israel, ¿ya? Sí, que es distinto a los padres de la iglesia. Sí, diferente de la época patrística, de la... Sí, son palabritas parecidas, pero que en realidad son totalmente distintas. Sí, bueno, algo que quedaba acá también acerca de el santuario en Betel, el santuario del ático, ¿no? Dice, el profeta Jeremías afirma que la casa de Israel se avergonzó de Betel. ¿Sí? Y ahí está la oposición justamente en contra del profeta. Jeremías 48:13. Debido a su idolatría y específicamente al culto de este becerro de oro que competía con la adoración verdadera establecida por Dios allí en Jerusalén. Amén.
Bueno, leemos rápidamente. Acá dice, con el tiempo, Oseas, también el profeta de Dios, ¿no es cierto? Aunque Jeremías es posterior a Oseas, o más bien contemporáneos, son contemporáneos, ¿no? Pero Oseas habla al reino del norte y Jeremías al reino del sur. Con el tiempo, Oseas, el profeta de Dios, condenó estas prácticas. Le dio un nuevo nombre al lugar. En vez de Betel, le puso Bet Aven, que significa casa de iniquidad. Es un juego de palabras que usa Oseas para recalcar. Claro, ustedes le dicen Betel, la casa de Dios, pero esto es Bet Aven, es una casa de iniquidad. Oseas 4:15. Dios castigó la idolatría del pueblo a través del rey de Asiria. Entonces, un acto de redención tuvo lugar en Betel, en las sucesivas guerras, ¿no es cierto?, en el reino del norte, ¿sí? Y finalmente debemos recordar a Josías, que es un rey bueno del sur, ¿no es cierto?, que hizo una reforma bien importante religiosa, restauró el templo, y él, Josías, rey fiel de Judá, purificó Betel. O sea, él en su pureza pasó los límites de su propio reino por ir y confrontar a este lugar pagano, y justamente destruir la idolatría que estaba allí, ¿no es cierto? Purificó Betel de sus prácticas idolátricas, según lo registra ahí Segunda de Reyes 23:15. El pueblo de Dios fue libre. Perdón. Josías fue un gran reformador. Dentro de los que existe ahí, de los pocos reyes buenos que habían en el Antiguo Testamento, Josías es uno de ellos. Amén. Sí, en todo caso, si usted está perdido, ya dije, ¿cómo saltamos a los reyes? ¿Quiénes son? ¿Qué pasó? ¿Reino dividido? ¿Cómo llegamos ahí? No se preocupe, llegaremos en su momento. Esto simplemente es para darle lo estudiaremos. Que viene más adelante, y cómo Dios no deja cabos sueltos, ¿no es cierto? Y que los hilos que Él empieza a tejer en Génesis, el libro de los inicios, recorren el resto de la escritura, y sobre ellos se empieza ¿no es cierto?, a hilar el resto de la historia. El pueblo de Dios fue libre de llenar Betel con culto santo de nuevo, ¿no es cierto?, en la época de Josías. Bueno, vamos a seguir leyendo, darle la oportunidad a Karinita ahí, que está conectada. Karin, ¿nos ayudaría a leer? Amén, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno, Betel, mi hermana. Ya, bendiciones. Betel fue también un lugar donde se agruparon algunos de los exiliados de Babilonia que regresaron a Israel en el año 537 a.C. Esdras 2:28. Betel fue habitado y fortificado de nuevo por bachites. Ahí no sé si estaré bien. Sí, está bien, Bachides, es un nombre, Bachides. Ya, el sirio en el tiempo de los macabeos, Josefo, historiador, nos dice que Betel fue capturado por Vespasiano después de los escritos de Eusebio y Jerónimo. No se encontró más referencias a Betel en el registro histórico escrito. Sin embargo, las ruinas en Beitín son más grandes que las de un pueblo y parecen haber sufrido una expansión en una época posterior. Investigaciones bíblicas en Palestina, 1838-52, identificó la aldea cisjordana de Beitín con la antigua Betel. Se basó principalmente en las descripciones topográficas sobre su ubicación de los textos antiguos, Génesis, Jeremías, en la zona central de Cisjordania, Palestina. Leamos Génesis 28, 20, 22. Bueno, hasta aquí lo que hemos leído entonces un poco de historia y toda la importancia que tiene Betel para el pueblo de Israel y para el mundo cristiano. Entendemos también que la arqueología como ciencia ha hecho un gran aporte para poder entender muchas y poder comprobar, ¿cierto?, muchos de los escritos bíblicos, y que esto no es un mero invento como algunos los críticos dicen, sino más bien la arqueología ha venido a ser, ¿cierto?, para comprobar que lo que está escrito en la Biblia fue un hecho real. Y como vemos ahí, entonces, las investigaciones bíblicas en Palestina se refiere precisamente a las investigaciones arqueológicas que van guiadas hacia lo bíblico. Qué bueno que existe esto, ¿no?
Amén. Aquí, pucha, sale mi espíritu apologético y no puedo dejar de mencionar que la Biblia tiene tanto asidero histórico, bibliográfico, arqueológico, en tantas áreas del conocimiento que en realidad, por lo menos los críticos que han intentado a lo largo de la historia destruir la Biblia desde estas áreas técnicas no han podido, porque la Biblia, con todo lo antiquísima que es, ha sido y sigue siendo comprobada, investigación y descubrimiento tras descubrimiento. Así que gloria al Señor por eso. Tenemos, aunque ni siquiera lo necesitamos en realidad para nuestra fe, pero esto apoya también nuestros argumentos, en especial con los incrédulos, ¿no? En especial con los que todavía ahí tienen un poco de duda. Bueno, son ya las 9, Chechi, no sé, no estoy Sí, segura. se dice que el descubrimiento de los rollos del Qumran trajo un beneficio para gente que estaba indecisa hasta ese momento, gente que estaba pasando con dudas de fe. Recuerde que esto fue después de la Segunda Guerra, ¿no? Entonces, en lo que viene el despertar espiritual de algunos y el decaimiento espiritual de muchos después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces entendemos que los descubrimientos de los rollos del Qumran es un hallazgo que fue, entre comillas, casualidad, dice uno, por unos pastores, pero en realidad fue un descubrimiento que Dios lo abrió para la humanidad misma. Se dice que hay mucha gente que a partir de ese descubrimiento de estas escrituras, en estas cuevas, afirmaron su fe y muchos se convirtieron, porque es un hecho comprobado, es un hecho que fortifica la fe, que definitivamente demuestra que los escritos bíblicos tan antiguos se conservaron, y esto no podía ser casualidad, había una obra de Dios en esto. Recordar y contextualizar quizás a los que no ubican mucho qué son esto de Qumran. Qumran es un lugar, bueno, ahí en Tierra Santa, ¿no? ¿Sí? Cerca del Mar Muerto, donde se encontraron en 1947 un montón de rollos de escritura, ¿no es cierto?, vitela, de los textos antiguos, ¿no es cierto?, especialmente del Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, y es interesante porque los escritos que nosotros teníamos hasta ese momento, más antiguos de la Biblia, databan, porque son copias de copias, ¿no?, y el material se va desgastando, se copia con fidelidad, pero no había para los escépticos ninguna razón demasiado poderosa para creer que esos textos eran realmente originales o cercanos al original. Los más antiguos que teníamos hasta ese momento, las copias, eran cerca del año 1000 después de Cristo, 1000 años después de los autógrafos originales. Pero estos escritos de Qumran, que databan algunos de 200 años antes de Cristo, hablan o muestran, ¿no es cierto?, escrituras, no autógrafos, pero sí escrituras del Antiguo Testamento, antiquísimas. Entonces, lo interesante es que al comparar estos textos que estuvieron enterrados allí en el desierto por casi 2 milenios, imagínense, enterrados allí, tenían la misma veracidad y la misma escritura de los que anduvieron copiándose, ¿no es cierto?, copias de copias y esparciéndose por el mundo. Si esto no evidencia que el texto de la Biblia, el texto divino, es totalmente preservado, no sé qué otra cosa lo puede hacer, porque simplemente para darles una referencia, el texto de la Ilíada de Homero, que es el segundo texto antiguo más copiado que tenemos, tiene tantas fallas y discrepancias entre las 600 y tantas copias que hay de manuscritos, que nos deja locas la cita, la veracidad, ¿no es cierto?, que tienen los textos bíblicos al compararlos unos con otros en una cantidad muchísimo mayor de puntos de comparación en cuanto a manuscritos y también en cuanto a copias separadas por el tiempo. Bueno, estos son temas técnicos, la verdad, pero que, ahí voy a terminar, me parece a mí que son muy interesantes y también nos dan argumentos para, como dice Pedro, estemos preparados para presentar defensa, ¿no es cierto? Presentar defensa de nuestra fe. Amén. Así que, bueno, hermanos amados, espero que sigan ahí, no estén dormidos. Y vamos a finalizar este tiempo de estudio de Génesis. Nos fuimos hacia lugares más futuros, pero estamos todavía en Génesis 28 y la próxima semana vamos a seguir aquí.
Sí, es un caudal de información que tenemos, que siempre estamos entregando. En nuestros comentarios con Tami también, pero es importante que como pueblo de Dios no seamos gente que carece de conocimiento. En realidad nuestra obligación como hijos de Dios es conocer de su palabra, es conocer la cultura cristiana y la cultura del Antiguo Testamento. Precisamente para que lo que decía la Temita, para levantar fe, o sea, levantar defensa sobre lo que nosotros creemos. Ayer, sin ir más lejos, una persona que se presentó en una reunión que teníamos de otro país, donde ella explicaba de que se había visto involucrada en la casa de una amiga cristiana, ¿ya? Que se había realizado una ceremonia de esta ¿cómo se llama esta cosa esa que se pone? Meditación, ¿ya? Ella se dio cuenta, pero no podía porque le preguntaron sobre la reencarnación, entonces, no, si esto de la reencarnación, pero ¿qué hace aquí la reencarnación? Decía ella, y ella no tenía ni un versículo en su memoria, en su cabeza o en su conocimiento para poder defender la tesis de que la reencarnación no existe. Hebreos lo habla. 9:27. Entonces, la verdad que debemos conocer, debemos enterarnos, esto de los estudios, todas las iglesias debieran tenerlo, y todo hijo de Dios debiera estar interesado en estudiar la palabra de Dios, en profundizar en ella, y no permanecer ignorantes de ella, porque por falta de conocimiento mi pueblo se pierde, dice la Biblia, y dice la palabra de Dios, dice la voz de Dios, que esa sea una voz que quede como un eco dentro de su corazón. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y eso es un llamado de atención para nosotros, una alerta, una luz amarilla. Trin, 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 no, a mí no me pase. Si el Señor está diciendo esas palabras, es un llamado a que nosotros estemos entonces educándonos en lo que concierne a las cosas del reino de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a terminar en esta noche, agradecidos del Señor por la oportunidad que tenemos de congregarnos, ¿verdad? Virtualmente, físicamente, presencialmente, y de poder estudiar la palabra. ¿Les parece si oramos para concluir? Amén. Padre Santo, gracias por la bendición gloriosa que tenemos de estudiar tu palabra, Señor, de comer el rollo, Señor, y que endulce, Señor, nuestra vida. Aunque esto muchas veces puede tener un precio a pagar, Padre, estamos totalmente dispuestos a que nuestra vida, Señor, siga tus pasos. Gracias, Señor, porque tú pones a nuestro acceso, Señor, esta bendición tremenda, Dios, de poder saber, responder preguntas en ti y hacernos preguntas que quizás ni siquiera teníamos en nuestra libreta, pero tú vas mencionando cosas, Señor, tú vas mostrando, Dios, el camino, tú nos vas llevando, Dios, más profundo. Gracias por tu amor. Gracias por poder confiar en ti, gracias Señor, porque tú te sigues mostrando, tal como lo hiciste, Señor, allí con Jacob, hace miles de años atrás. Tú sigues siendo un Dios personal que se muestra en nuestras vidas, que muestra su plan, que tiene una palabra para cada uno de nosotros, Señor. Y sea que soñemos esta noche con una escalera al cielo, o sea más bien que veamos a Jesucristo a través de la palabra, como nuestro puente al cielo. Señor, nosotros queremos tener una relación personal contigo y ser vivificados por medio de tu Espíritu Santo por esa relación preciosa. Gracias por esta vida eterna, abundante que nos das en Jesucristo, al poder conocerte, Señor, y al poder sentirnos y sabernos amados, rodeados, Señor, por tu misericordia. Al terminar este estudio te agradecemos y te rogamos que tú bendigas, Señor, a cada uno de los que ha estado aquí hoy día, y junto con hacer crecer nuestra fe, Padre, hagas crecer también el entendimiento que tenemos de tus planes y tus propósitos para servirte mejor cada día. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. 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 El Señor les bendiga. Y seguimos grabando, ¿Ah? ¿Y está grabando? Sí, estamos grabando, ya nos vamos. Ok. Nos vemos entonces. Hermosos estudiosos de la palabra, nos vemos la próxima semana, hermano Patito, un gusto tenerlo acá. Que estén muy bien. Bendiciones, Señor, bendiga a cada uno. Chao, bendiciones. Un abrazo.